Vamos a continuar con las aplicaciones de la función exponencial, aunque como les mencionaba la vez pasada, son demasiadas, no podemos verlas todas aquí, pero pues ustedes pueden investigar, ya sea que tengan interés en alguna aplicación, pues hay bastantes fuentes de información. Bueno, vamos a ver en este caso el decaimiento radiactivo. ¿Qué es el decaimiento radiactivo? Bueno, es el modelo atómico que se tiene actualmente establece que hay partículas en el núcleo atómico que son protones y neutrones. Entonces vamos a tener este modelo atómico y por lo regular el átomo tiene igual número de protones que de electrones. Los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo en órbitas pues no bien establecidas, pero que obedecen la mecánica cuántica. Entonces más o menos estas son las órbitas de los electrones y les digo, hay reglas bien definidas para saber cuántos electrones están en cada órbita. Y no son órbitas aquí como las estoy dibujando, o sea, órbitas definidas, sino que son nubes donde puede estar el electrón. Bueno, tenemos entonces este modelo así muy simplificado. Y este modelo al principio pues no fue aceptado muy a la ligera. Este modelo es del físico Niels Bohr, que lo presentó, pero hubo objeciones, porque es bien sabido que un protón y un protón se repelen porque son cargas iguales. Lo mismo sucede con un electrón. Entonces electrón con electrón hay repulsión. Entonces aquí en el núcleo atómico precisamente tenemos neutrones y protones. Los protones con carga positiva entonces tienden a repelerse. Entonces una pregunta que se hicieron al principio de este modelo atómico era pues cómo pueden estar juntos en el núcleo atómico los protones siendo que se repelen. Bueno, esa respuesta a esa pregunta pues surgió después con una nueva fuerza, aparte de la fuerza eléctrica, que es la fuerza nuclear. Entonces, fuerza nuclear que actúa sobre los neutrones y protones y tiende a atraerlos en lugar de repelerse, y es tan intensa que le gana la fuerza eléctrica. Entonces una característica fundamental de la fuerza nuclear es que actúa a distancias pequeñas, no actúa a distancias grandes, o se va debilitando más bien, y la fuerza eléctrica sí puede actuar a distancias grandes. Entonces si tenemos un núcleo que tiene muchos protones y muchos neutrones, como es el caso del uranio, el plutonio, entonces la distancia entre un protón aquí y otro protón aquí en el otro extremo pues va a ser ya un poco grande. Entonces el núcleo atómico de esos elementos se vuelve muy inestable, demasiado inestable, de tal manera que con una pequeña perturbación
si ustedes le lanzan un neutrón a este núcleo, pues lo absorbe, pero empieza a tambalearse y de repente empieza se rompe el núcleo y se libera energía, la energía nuclear, que es la energía que postuló Einstein de la bomba atómica. Entonces de ahí sale la energía atómica para construir pues fuentes de energía más poderosas. Ahora, ¿qué es la radiactividad? Bueno, si no le lanzamos nada al núcleo, ahí está, pero también está de manera inestable, de tal manera que de vez en cuando este núcleo va a emitir partículas, ya sea de doble o solas, las partículas en todas direcciones. Y una vez que emite partículas, ya se convierte en un elemento con menos partículas en el núcleo. Entonces esta emisión de partículas se llama radioactividad. Entonces la radioactividad es la emisión de esas partículas, protones y neutrones del núcleo de esos átomos pesados que no pueden sostener esas partículas, entonces las emiten, y al emitirlas pues ya se convierten en otro elemento que tenga menos, que ya va a tener menos protones y neutrones. Pero estas partículas que emiten estos átomos pues son peligrosas, porque al llegar a un tejido vivo lo destruyen o lo queman. Por ejemplo, unas partículas que emiten son las partículas alfa. ¿Qué son las partículas alfa? Son pares de 2 neutrones y 2 protones. Y esto es un núcleo de helio que al salir disparado, pues después agarra del ambiente electrones. Entonces agarra 2 electrones y se convierte en helio. Pero mientras va así solo, pues es dañino porque destruye pues lo que se encuentra. Hay algunos que solo lanzan neutrones. Esos neutrones viajan distancias muy largas. Las partículas alfa viajan a distancias cortas y se convierten en helio, pero los neutrones viajan mucho porque como son neutros no los pueden detener tan fácilmente. Entonces ese es el origen de la radiactividad. Entonces si tenemos por ejemplo un pedazo de algún material radiactivo como es el uranio, después de algún tiempo ya va a tener menos, o sea, va a decaer, y bueno, eso se puede usar para algunos problemas. Entonces si aquí tenemos un determinado número de átomos al principio en el tiempo t igual a 0, por ejemplo, entonces después de algún tiempo va a tener un n que depende de t, y después de un tiempo t. Una característica esencial que se mide es el tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media? Bueno, es el tiempo que tarda esta sustancia, un pedazo de cierta sustancia, a reducirse a la mitad. O sea que si tenemos n0, aquí en el tiempo de vida media ya va a tener la mitad, ¿sí? Tau. Y ese tiempo de vida media se puede calcular con un modelo matemático. Entonces el tiempo de vida media le vamos a representar por tau, y es igual al logaritmo natural de 2
sobre lambda, es tiempo de vida media. Donde lambda es la constante de decaimiento. Y es característica de cada material, esta constante de decaimiento y también el tiempo de vida media. Una aplicación, por ejemplo, de esto lo usan los arqueólogos cuando encuentran alguna piedra o algo, algún pedazo de hueso, lo que ellos miden en ese material es el carbono 14. El carbono por lo regular tiene 12 partículas en el centro, pero el carbono 14 tiene 14 y entonces eso lo hace un poco inestable, de tal manera que es radiactivo el carbono 14, el carbono 12 no. Y entonces si saben lo que tenía, ellos suponen que al tiempo de morir ese fósil, pues tenía cierta cantidad de sustancia, de carbono 14, que en su organismo, que respiraba por la atmósfera, que había cierta cantidad de carbono 14, entonces al morirse empieza a desaparecer ese carbono 14, y entonces si en un momento dado acá lo encuentran y miden qué cantidad tiene, pues pueden determinar el tiempo transcurrido, el tiempo que transcurrió desde que murió hasta que lo encontraron. Entonces por eso dicen que su antigüedad es tal, medida con carbono 14. Entonces es una manera de datar los cuerpos, los fósiles. Claro que hay varias suposiciones ahí que no vamos a mencionar porque ya sería clase de decaimiento radiactivo y todas sus aplicaciones, pero como les digo, no podemos ver todo así con detalle porque no es la finalidad del curso. Sin embargo, vamos a ver unas aplicaciones de este decaimiento radiactivo. Entonces el modelo matemático que vamos a tener es que la cantidad de sustancia en un tiempo t, esto se puede deducir fácilmente, está dado por la cantidad de sustancia inicial por la exponencial a la menos lambda t. Donde aquí tenemos que n es igual a cantidad de sustancia al tiempo t. N0, cantidad de sustancia inicial suponemos que es el tiempo t igual a 0, ¿no? Y lambda es constante de decaimiento de la sustancia. Y t es el tiempo. Por lo regular medido en años, porque tarda mucho una sustancia en decaer radiactivamente. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo para que ustedes se den cuenta de cómo funciona la fórmula. Bueno, tenemos este ejemplo que dice que el tiempo de vida medio de un material
es de 25 años. O sea, esa es la tau que les decía, 25 años. ¿Cuánto de dicho material queda después de haber transcurrido 15 años? Entonces el tiempo es 15 años. Bueno, vamos a deducir la constante de decaimiento. Entonces, si sabemos que el tiempo de vida media es logaritmo natural de 2 sobre lambda, que es la constante de decaimiento, entonces lambda va a ser logaritmo natural de 2 sobre el tiempo de vida media, que es logaritmo natural de 2 dividido entre 25. Entonces tenemos logaritmo natural de 2 entre 25. Da 2.77 por 10 a la menos 2. Bueno, aquí las unidades sería año a la menos 1. Entonces vamos a ver cuánto queda del material. Tenemos la fórmula. Entonces vamos a ver n sobre n0. Bueno, lo dejamos así. n0 por e a la menos 2.77 por 10 a la menos 2 por el tiempo. 15 años nos están diciendo que en 15 años cuánto material hay. Entonces aquí nos queda n0 por, a ver, vamos a hacer la operación, e a la menos 2.77 por 10 a la menos 2 por 15. Y nos queda aquí que esto es 0.66. ¿Sí? Entonces la cantidad de material sería 66% de N0 medido en porcentaje. Entonces nos queda el 66% de la sustancia, o sea, más de la mitad, porque hasta que cumpla 25 años va a haber la mitad de ese material, pero a los 15 años nos queda el 66%. Entonces aquí la respuesta es que queda el 66% del material. Bueno, tenemos este ejemplo, que es lo que les decía para lo que se usa la datación del carbono 14. Dice que cuál es la antigüedad de una figura de madera que tiene la cuarta parte de su contenido original de carbono 14. O sea, si la cantidad final va a ser N0 sobre 4, ¿sí? La cuarta parte. Si la vida media del carbono 14 es 5.900 años. 5.900 años. Entonces esa es la vida media. Y debemos calcular el tiempo que ha transcurrido. Entonces el modelo es N0 por E a la menos lambda T. Bueno, debemos calcular lambda. Lambda, ya sabemos la fórmula, es logaritmo natural de 2 sobre tau, que es el tiempo de vida media. El logaritmo natural de 2 sobre 5.900.
y esto da como resultado 1.17 por 10 a la menos 4. Bueno, si quiere poner año a la menos 1, esa es la unidad. Entonces ya tenemos lambda, y n es igual a n0 sobre 4, porque en la cuarta parte esto es n0 por e a la menos lambda t. Entonces ya conocemos lambda, entonces aquí se va a eliminar el n0 y nos queda un cuarto igual a e a la menos lambda t. Bueno, para bajar el tiempo, que es nuestra incógnita, sacamos logaritmo natural. Logaritmo natural de un cuarto es igual al logaritmo natural de e a la menos lambda t. Aquí se va porque son funciones inversas, y aquí me queda logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 4 es igual a menos lambda por t. Si ahí usamos la propiedad de la división, entonces sabemos que el logaritmo natural de 1 es igual a 0, entonces tenemos menos logaritmo natural de 4 es igual a menos lambda por t. Bueno, el menos se va y nos queda que t es logaritmo natural de 4 sobre lambda, que es logaritmo natural de 4 entre lambda, que ya lo habíamos determinado. Y esto nos da un valor de 11.800 años. Tiene de antigüedad ese pedazo de madera que fue encontrado. Bueno, si se hace un cálculo con carbono 14. Aunque les digo, aquí entran varias hipótesis que ponen en duda esa datación, pero pues es la más usada en arqueología, la datación por medio del carbono 14. Bueno, otra aplicación interesante de las exponenciales, y conviene que revisen ustedes porque ya no nos da mucho tiempo, es sobre el interés compuesto. El interés, o sea, la manera que uno invierte el dinero, ya sea en el banco, que dan muy poco interés, o en alguna inversión, que entonces ahí pues es una aplicación de la exponencial y les da una idea de cómo invertir. No lo vamos a ver porque pues es demasiado detalle y no disponemos del tiempo, pero nada más aquí hacemos mención de las aplicaciones. Ahora vamos a aplicar los logaritmos. También tienen una gran gama de aplicaciones en diferentes ramos de la ciencia. Entonces esto va para aquellos que dicen, ¿para qué me van a servir las matemáticas? Bueno, pues sirven para muchas cosas. No hay algún campo del conocimiento humano donde digan ustedes, ahí no hay matemáticas. Más en la física es donde más se usa. De hecho, el desarrollo de las matemáticas y de la física casi se fueron hombro a hombro, ayudándose uno a otro. Se hacían descubrimientos en física que tenían muchas matemáticas, y también en matemáticas pues se aplicaban a la física, etcétera. Entonces sí hay muchas aplicaciones de las matemáticas en las ciencias. Por ahí venden libros que dicen física sin matemáticas. Pues no vayan a comprar esos libros porque los están timando. No se puede estudiar física sin matemáticas. Entonces, como la primera aplicación la vamos a ver en la química, el pH, que se llama poder del hidrógeno.
poder o fuerza del hidrógeno. Entonces eso se define el pH como menos el logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno en una sustancia. Tenemos aquí que H más es igual a la concentración de iones de hidrógeno. Bueno, ustedes ya sabrán lo que es un ion. Es una sustancia que ha perdido un electrón o ganado un electrón o más. Entonces aquí se mide en iones, gramo equivalente por litro. Bueno, son conceptos que usan los químicos a diario. Entonces vamos a ver un ejemplo para que, bueno, un par de ejemplos para que vean ustedes cómo se maneja esto del pH. Bueno, entonces aquí tenemos este ejemplo que dice que determinamos el pH de una solución que tiene esta concentración de iones de hidrógeno. Bueno, acá arriba tenemos una figura de escala de pH. Aquí el neutro es el 7. Abajo del 7 de una sustancia que tiene pH, abajo del 7 es ácida. O sea, si tiene cercana a 0, el pH es 0, entonces es muy ácido. Por el contrario, si es arriba del 7, es alcalino. Y en el 14 sería muy alcalino. Por lo regular sugieren que uno se mantenga alcalino en nuestro cuerpo por cuestiones de salud. Bueno, vamos a ver. Entonces el pH de esta sustancia sería menos el logaritmo de 10 a la menos 8. Bueno, las unidades las dejamos ahí. Es el logaritmo de base 10. Recuerden, cuando no tiene nada, pues base 10. El logaritmo y la potencia 10, la base 10, se anulan. Entonces aquí te queda menos 8, que es 8. Entonces esa sustancia es ligeramente alcalina, porque está arriba del 7, que es el neutro. Bueno, en este ejemplo nos piden encontrar la concentración de iones de hidrógeno de una solución, si su pH es 7, o sea neutro. Entonces tenemos pH es igual a menos logaritmo de la concentración, que es lo que nos piden, ¿no? Entonces de aquí debemos despejar la concentración. Entonces aplicamos tenemos menos pH es igual al logaritmo de la concentración. Entonces si aplicamos la base 10 es igual a 10 bueno, aquí son inversos ellos dos. Entonces la concentración de iones hidrógenos es 10 a la menos el pH. Entonces nos queda que esto es igual a 10 a la menos 7 de iones hidrógeno. Entonces 10 a la menos 7 corresponde al neutro. El neutro ni ácido ni alcalino, y tiene una concentración de 10 a la menos 7 iones hidrógeno, la sustancia.
Bueno, una última aplicación de los logaritmos es la sismología. En la sismología, que es un concepto que nos causa temor, porque bueno, en Guerrero hay una placa tectónica que corre todo a lo largo hasta California, más allá, y al sur también. Entonces cada que se reacomoda esa placa, pues hay un temblor. Hace unos días tuvimos la desgracia de sentir uno. Bueno, sentir casi no se sintió, porque fue de 5.9. Bueno, vamos a ver precisamente qué significa ese 5.9. Entonces la escala de Richter, la intensidad de un temblor va a estar dada por esta fórmula. Es el logaritmo de base 10 de A sobre T. Entonces este es el modelo matemático de la escala de Richter. Vamos aquí a poner el significado. Esto es la intensidad del sismo. A en la amplitud de la onda y se mide en micrómetros. Y T es el periodo de la onda. Sí, por lo regular las ondas pues van así. Vamos a dibujar una onda senoidal. Ustedes ya las han estudiado. Entonces va en este aspecto, va así la onda. Bueno, entonces esto que está aquí es la amplitud de la onda. El tiempo bueno, en un sismo hay dos tipos de ondas. Las primeras son las ondas primarias que se propagan de manera longitudinal, y la segunda son las ondas transversales que se propagan de manera pues ahora sí transversal al movimiento. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que tengan una idea del modelo de Richter. Bueno, en este ejemplo nos piden la intensidad de un sismo. Si tiene una amplitud de 8000 micrómetros y un periodo, o sea, la amplitud es de 8000 micrómetros y tiene un periodo de 9 centésimas de segundo. Bueno, entonces de acuerdo a la fórmula de Richter, ese sería el logaritmo de base 10 de A, que es 8000, sobre 0.09. Bueno, entonces hagamos la operación. Es 8000 entre 0.09. Es un sismo de intensidad de 4.95 grados en la escala de Richter. Entonces no es un sismo muy grande, pero sí considerable.
Entonces tenemos ese resultado. Bueno, en este último ejemplo tenemos un sismo que tiene una intensidad en la escala de Richter de 5.7 grados. Bueno, grados. Nos dan la amplitud que dice que es de 9021.37 micrómetros. Entonces, ¿cuál es el periodo? Bueno, tenemos entonces la fórmula IR. La intensidad es el logaritmo de la amplitud sobre el periodo. Debemos despejar de esta fórmula el periodo. Entonces, si aplicamos la base 10 a ambos lados de la ecuación, entonces nos queda lo siguiente. Bueno, entonces aquí el logaritmo con la base 10 se anulan y nos queda entonces que 10 a la i es igual a a sobre t, de donde t es igual a a sobre 10 a la i r. Entonces solamente hay que poner los números ahí. Tenemos entonces que el periodo es igual a la amplitud 9021.37 entre 10 a la 5.7. Bueno, hagamos la operación. 1021.37 entre 10 nos queda un periodo de 0.018 segundos. Bueno, podríamos estudiar más de la dinámica de los sismos, introducir más definiciones, pero pues no es el objetivo del curso. Nada más es dar una probadita de cómo se usan los logaritmos en diferentes áreas. Entonces aquí dejamos esto de las aplicaciones y pasamos a otro tema.